Vamos a iniciar entonces la grabación. Visto todo lo anterior, ahora sí oficialmente les saludo en representación del Centro Psicosocial José Luis Isser de Arce, perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. En primer lugar, les queremos agradecer a cada uno y cada uno de ustedes por su asistencia y su participación en esta jornada que, como les había comentado recientemente, surge en medio de los incendios que han estado afectando a diversas comunidades y regiones del país. Sabemos que es parte de nuestro quehacer profesional y también personal el poder brindar ayuda a quienes lo requieren, y es por ello que le agradecemos a cada uno y cada una de ustedes que puedan estar acá y que tengan este compromiso psicosocial para aportar a la comunidad. En el chat de Zoom, en unos minutos les voy a dejar nuestras plataformas digitales para que nos puedan seguir, para que puedan ver también todas nuestras prestaciones y estar al tanto de las nuevas capacitaciones que vamos a tener las próximas semanas. Dicho todo lo anterior, la capacitación de hoy día es sobre primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver la implementación acorde a etapas evolutivas, profundización en otros modelos de intervención en la emergencia. Y va a ser dictada por Mauricio Mercado Aravena. Él es psicólogo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, magíster en Psicología con mención en Psicología de la Salud y actualmente se está doctorando en Neurociencia Cognitiva Aplicada. Querido Mauricio, el espacio queda a su disposición. Muchas gracias, Dylan. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas asistentes. Mencionaba Carmen Ramírez, que nos acompaña por primera vez aquí en el CEPSICO. No sé si alguien más, aparte de Carmen, es la primera vez que participa o asiste a alguno de estos eventos temáticos. Tu servidor también, soy de México. Hola, Dani. Dani, cuéntanos, ¿cómo llegaste a encontrar la plataforma? Tengo bueno, soy estudiante de psicología acá en México. Tengo una amiga que es colega psicóloga y me hizo el favor de agregarme a un grupo de WhatsApp en el cual vi la invitación y pues tuve la oportunidad de asistir ahora sí que a escucharte. Ok, muchas gracias, Dani. Qué bueno que se vayan armando estas posibilidades, ¿cierto?, de conexión con personas de diferentes partes. Carmen, cuéntanos también un poquito acerca de cómo tú llegaste a saber de esta instancia. Está silenciada, Carmen. Ya, Ahí sí. yo estaba en un programa de psicología, que es un proyecto a nivel nacional, que luego me retiré por ciertas circunstancias, y antes de que me sacaran del grupo, yo pude anunciar, vi que estaba anunciado este programa y me metí al chat, y entonces ando ahí desde hace rato, pues viendo lo que está circulando, ¿no?, dentro de las terapias. Y soy psicoterapeuta reichiana, entonces ahorita que vi que es que hablan de etapas evolutivas, quiero ver desde cómo es, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Ok, Carmen. Hace unos meses atrás, uno de nuestros colegas, Nicolás Donoso, él también habló acerca de, bueno, él es terapeuta postracionalista y mostró un poco más acerca de las intervenciones. Nosotros hoy día nos vamos a enfocar principalmente en los primeros auxilios psicológicos por la emergencia que está pasando en nuestro país. No sé si a nivel internacional se sabe que en Chile han habido muchos focos de incendios, muchos, y han afectado principalmente a las regiones del centro-sur del país, y es justamente una de las regiones donde está el centro psicosocial, al que pertenece la Universidad del Biobío, ¿cierto? Y por eso estamos realizando todo este tipo de actividades de ir en pro de la comunidad afectada. También aquí nos saluda Jacqueline. Hola, hola. Karen desde Colombia. No sé si Jacqueline o Karen es primera vez que también asisten a estos eventos, al igual que Luis, veo aquí también. Hola, hola. Hola, Karen. Hola, un gusto. Sí, es la primera vez que asisto a este evento. Me enteré por un grupo de WhatsApp que tenemos de una alianza muy bonita que manejamos acá. Somos más o menos 50 psicólogos que nos especializamos en las diferentes áreas y nada, pues me pareció supremamente interesante. Un gusto hacer parte de este aprendizaje, ¿cierto?
muchas gracias, Karen, ahí por participar y también por considerar estas invitaciones que van llegando de forma virtual. Bueno, comentarles que la semana pasada ya hubo un acercamiento respecto de los lineamientos y de la puesta en práctica de los primeros auxilios psicológicos, y lo abordamos desde la perspectiva de un servicio que pueda prestar cualquier persona que tenga conocimiento respecto de los primeros auxilios psicológicos. No se limitan solamente al quehacer de un psicólogo o de una psicóloga, sino que de cualquier persona que esté en condiciones de poder implementarlos. Y a partir justamente de lo surgido en la sesión pasada, algunas personas solicitaron si se podía llevar a la práctica o si se podían dar algunas recomendaciones respecto de las etapas evolutivas, y de esta manera, ¿cierto?, implementar. Uy, se cayó un micrófono. Aquí mi gata botó un micrófono, perdón. De esta forma implementar, ¿cierto?, los primeros auxilios psicológicos dependiendo de la edad que tenga cada persona, ¿ya? Así que justamente lo de hoy está orientado a eso. Voy a compartir pantalla aquí para poder comenzar. Ahí ustedes me van comentando si se puede visualizar correctamente. Se ve súper bien. Ahí se está ¿Sí? agrandando ahora la pantalla. Ahí está, ok. Ok. Bueno, como se han ido uniendo personas nuevas, igual hay una parte introductoria, ¿cierto?, que toman énfasis lo que conversamos la semana pasada, ¿ya? Así que lo primero va a ser un poquito de recuento, ¿cierto?, de recordar lo que conversamos. Y al igual que como lo hicimos la semana pasada, vamos a tener una pregunta inicial, ¿ya? Nos acompañan personas, ¿cierto?, de otras partes del mundo, ¿cierto? Y a partir de eso, igual, me gustaría que vayan respondiendo a esta pregunta. Para poder responder a esta pregunta, tienen que ingresar al link que les acabo de colocar en el chat, ¿ya? Ustedes pinchan este link y sus respuestas van a aparecer en Menti. Ojalá que puedan colocar una palabra, idealmente una palabra o una frase, ¿cierto?, que responda a esta pregunta. ¿Qué característica mía o propia, ¿cierto?, es de ayuda para la situación de emergencia que hoy se vive? Las personas que nos acompañan desde el extranjero lo pueden llevar a alguna situación de emergencia que ustedes mismos o ustedes mismas, ¿cierto?, hayan vivido. Mientras que las personas que estamos acá en nuestro país, a la emergencia particular, ¿cierto?, de los incendios y de todo lo que de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿ya? ¿Qué característica mía o propia es de ayuda para la situación de emergencia que hoy se vive? Hola, buenas. Hola, hola. Disculpe la molestia. Sí. Lo que pasa es que quería hacerle el comentario de que no tenemos el link o no se envió, entonces ¿será posible que los pueda reenviar, por favor? Claro que sí. Ahí estoy escribiendo en el chat de nuevo. No sé si con ese... Ah, ya, ahí sí. ¿Ahora Muchas sí? gracias. Sí, muchas gracias. Ok. Ok. Entonces, ahí pintan el link y van escribiendo la primera palabra, la primera frase que creen ustedes, ¿cierto?, que es una característica y que sirve bastante para una situación de emergencia. Vamos viendo entonces, me voy a salir un poquito de esta presentación y me voy a ir a la aplicación de Menti para visualizar, ¿cierto?, qué es lo que se está escribiendo. Entonces, vamos ahora a ver qué palabras aparecen aquí. Aparece ahí central empatía. ¿Cuáles de las personas participantes escribió empatía? ¿Quién nos puede comentar un poquito acerca de por qué esa característica aparece? ¿Quién la escribió o quiénes la escribieron? Si alguien lo pudiese comentar, por favor. Yo.
Sí, te escuchamos, Karen. Pues me parece que en el momento de un siniestro, de pues cualquier sismo o en una situación compleja, pues es primordial que yo como profesional o simplemente como ser humano pueda sentir empatía por el prójimo para poderlo ayudar, incluso muchas veces poniéndolo por encima mío, ¿cierto? Entonces digamos que para mí la empatía es esencial en cualquier proceso que se pueda llevar, bien sea desde la parte profesional o la parte personal. Claro. Importante eso que mencionas, Karen, de que incluso estar ahí para la otra persona, aunque eso me pudiese afectar a mí directamente, ¿cierto? Estar ahí para la otra persona. Claro que sí, hay situaciones en las que yo me puedo poner en riesgo, bien sea físico, psicológico, mental, ¿cierto? Pero si yo veo que tengo la posibilidad de poder ayudar al prójimo, pues lo hago en la medida de lo posible. Claro. Pero en la medida también de los resguardos, ¿cierto? Muchas gracias, Karen. También aquí aparece otra bastante amplia, es escucha activa. ¿Qué participante la escribió? ¿Quién nos pudiera comentar un poquito acerca de esa? Hola, buenas Hola, tardes, soy Cristóbal. hola Cristóbal. Escucha activa por la necesidad de estar con la persona, tratando como de comprender todo su sufrimiento. Y en ese de comprender su sufrimiento, el estar escuchando y no una actitud pasiva, sino una actitud activa e interesada en el dolor del otro. Y eso ya es terapéutico, ya calma. Aunque tú no soluciones nada, pero ya la otra persona, al sentirse escuchada, permite el alivio y eso mismo permite también, cuando uno hace como la retroalimentación de la intervención en crisis, que la persona logre como bajar la expectativa y también aceptar la opción de ayuda en algunos casos. Sí. Eso. Gracias, Cristóbal. Dijiste una frase que la encontré eh, importantísima y súper maravillosa para lo que significa justamente contactar con la otra persona. Mencionaste estar interesado en el dolor del otro. Y pucha que es importante justamente comprometerse con eso, con lo que a la otra persona le está ocurriendo, intentar ser parte, acompañante, aunque sea en un proceso breve, ¿cierto? De ese dolor. Creo que ahí se refleja completamente esa escucha activa que estabas mencionando. Creo que va a quedar ahí, la voy a guardar ahí como un tips para ocuparla en las clases más adelante. Interesarse en el dolor del otro. Muy, muy, muy acorde. Muchas gracias, Cristóbal. También aquí aparece mantener la calma. ¿Qué persona fue la que mencionó esto que también es muy, muy importante? Fui yo. ¿Sí? Te escuchamos. Entonces, no sé si me escucha bien. Sí, se escucha. Ahora sí se escucha. Yo creo que es importante mantener la calma en momentos de cuando la persona está como eufórica o tiene algún problema por diferentes motivos, Mm. porque tú logras darle esa tranquilidad, esa calma que tú tienes a la otra. En cambio, si tú te agitas, la otra persona se va a agitar aún más que tú. Así es. Eso es más que nada por eso. Sí, así es. Muchas, muchas gracias. Importante ahí mantener la calma uno como persona también, en pro de ayudar. Y me llama aquí la atención este concepto de terapia breve de Zoom. ¿Quién lo habrá colocado por ahí? Si lo pudiese comentar, por favor. Soy yo, Carmen. Es que yo doy por hecho que, o sea, tú hablaste de la situación en la que se encuentra en Chile. Yo Sí. dije, bueno, yo lo que puedo apoyar es en una terapia breve por Zoom. O sea, ya lo demás va implícito que ya, se supone que estamos en proceso y estamos constantemente ahí con intentando construirnos en esas capacidades, ¿no? Sí, Carmen, qué importante es lo que mencionas de recibir apoyo de diferentes partes y de mencionar, ¿cierto?, de una posibilidad de ayuda internacional, de prestar ahí esa posibilidad. Así que lo agradezco enormemente. Voy a dejar mi correo en el chat porque es importante generar líneas de trabajo recíprocas, así como si tú quieres
brindar tu ayuda para nosotros, yo también dispongo de mi ayuda para ustedes cuando la necesite. Así que te voy a escribir aquí mi correo para que estemos en contacto, ¿ya? Voy a escribir aquí en el chat. Ahí está. Importantísimo mantener contactos y redes de apoyo. Así que importante. Muchas gracias. Bueno, principalmente los conceptos, las características que ustedes mencionaron que podían ser propias, ¿cierto? Y que servían para una situación de emergencia, apuntan al trabajo con un otro. Y eso es bastante interesante de mencionar y de visibilizar, porque también parte de lo que somos es una co-construcción con una otra persona, con un vínculo importantísimo, ¿cierto? Que se va construyendo, que se va generando. Así que agradezco enormemente estas capacidades que ustedes exponen como propias. Ahora me escapo de Menti y vuelvo a la presentación. Vamos para allá a conversar un poquito. Ahí sí. Bueno, como él mencionaba, la semana pasada conversamos un poquito acerca del modelo ABCDE de primeros auxilios psicológicos y recordemos que principalmente lo implementamos cuando una persona está viviendo una crisis. Y lo importante, tal como lo mencionamos en la jornada anterior, de identificar las crisis es porque una persona, cuando la está viviendo, va a sentir y va a vivenciar diferentes características que van a tener una repercusión directa en el continuo entre salud y enfermedad, ¿ya? Una crisis va a afectar, ¿cierto?, la salud real de la persona, la puede hacer propensa a enfermarse más, ¿cierto?, por el déficit en el sistema inmune. También afecta la estabilidad emocional y que se visualiza principalmente en este desborde de emociones o en esta rigidez en la expresión de las propias emociones. Al no presentar una regulación emocional, también aparece la desregulación en el pensamiento. La persona puede verbalizar o incluso pensar en no saber qué hacer, tener dificultades en la planificación, se afecta todo el funcionamiento ejecutivo, ¿cierto? A nivel de nuestra forma de pensar, hace que una persona se sienta mucho más vulnerable, que no reconozca sus propias capacidades, que se sienta un poco perdida, ¿ya? Y muchas veces también asociar esta crisis como con una mala racha, como se dice en Chile, ¿cierto? O que llueve sobre mojado, o que todas las cosas malas ocurren de forma conjunta o simultánea, como que todo llega de una pura vez. Entonces, esa situación de crisis nos está mostrando de que principalmente la persona se está desregulando a nivel afectivo, a nivel cognitivo y también a nivel conductual, muchas veces también con la dificultad de poder pedir ayuda o de acercarse a los grupos o a las redes de apoyo. Principalmente, esto ocurre porque en una vivencia de una crisis, la persona tiene la concepción de pérdida de lo más preciado. En la sesión pasada, una de las personas asistentes nos contaba de un caso de una persona que había atendido, ¿cierto? En donde hace muy poquito había presentado un duelo por fallecimiento de su esposo y ahora, producto de los incendios, había perdido su casa. Entonces, ahí hay dos vivencias de duelo vigentes en la actualidad. Una por la pérdida del ser querido y otra por el hogar que habían construido, ¿ya? Entonces, en una situación de crisis, realmente la persona está sintiendo de que está perdiendo algo que más quiere, que es lo que más aprecia. Y eso es importantísimo de siempre visualizarlo en la persona y de poder contenerlo, ¿ya? De que si esa es la vivencia actual de la persona, esa es la vivencia válida. A nivel conceptual, ¿cierto? Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares. Y bajo este estado temporal de desorganización principalmente, es donde comenzamos a implementar
los primeros auxilios psicológicos. Para ir recordando, ¿cierto? El modelo de primeros auxilios psicológicos que más se utiliza es el modelo ABCDE, ¿cierto? Asociando cada una de las letras a un tipo de actividad. Y de acuerdo a lo que conversamos en la sesión pasada, cada una de la implementación de estos pasos estaba ligado a lo que se tenía que hacer y a lo que no se tenía que hacer, ¿ya? El primero de ellos tenía que ver con que se tenía que lograr la escucha. Pero antes, se me estaba olvidando esto. Lo que buscan los primeros auxilios psicológicos es primero que una persona pueda asegurar la satisfacción de las necesidades básicas. Si lo llevamos a la perspectiva de Maslow, ¿cierto? La pirámide de necesidades, las que están a la base, ¿ya? Necesidades de agua, alimento, seguridad, información y apoyo de personas cercanas, entre otras. Tenemos que también orientar a las personas cuando están en una situación de crisis, saber hacia dónde poder derivar, ¿ya? Ya sea para resolver situaciones socioeconómicas o particularmente necesidades fisiológicas como la alimentación y la búsqueda de agua potable. Pensemos también que cuando estamos cercanos a una persona y estamos escuchando, por ejemplo, la escucha, el quedarse al lado de una persona genera ese efecto de disminución de estrés y de angustia, el simplemente estar. Pero no es un estar solo, es un estar para, ¿ya? Eso es muy importante, porque tenemos que estar para la persona, no con la persona en sí, sino que para la persona, para la necesidad de la persona, para poder escuchar lo que nos está diciendo, para intentar apoyar, para poder organizar, ¿cierto? O para ayudarle a categorizar el cómo pueda resolver sus necesidades. Y eso nos genera la colaboración principalmente para que la persona pueda restablecer el equilibrio biopsicosocial. Y, por último, ¿cierto? Lo más importante es poder ayudar a quienes se han visto afectados y afectadas, ¿cierto? Por eventos potencialmente traumáticos y diversos. En nuestra realidad local, ¿cierto? Y nacional, la pérdida, ¿cierto? De todo lo que consumió el incendio, lugares, ¿cierto? Las casas, animales, las personas queridas que han fallecido, ¿cierto? Todo eso es muy importante eh, de poder contener. No se va a poder resolver, pero sí se puede contribuir a la contención. Recordemos que además los primeros auxilios psicológicos no son una intervención en sí, pero son el paso inicial para poder establecer otro tipo de intervención. Ahora sí, recordemos que el modelo ABCDE tiene 5 pasos, y el primero de ellos es la escucha activa. La A aparece entre paréntesis porque es la primera letra del modelo, ¿ya? ¿Qué debe promover la escucha activa? Como mencionaba Cristóbal delante, ¿cierto? Hacer sentir a la persona que siempre la estoy escuchando, ¿ya? Para eso es importante recoger alguna palabra o frase que la persona haya dicho, ¿cierto? Y a partir de eso devolverle y preguntarle para profundizar más allá, para saber si le estoy entendiendo lo que está mencionando, ¿cierto? Mostrar esa conexión realmente de estar con la otra persona. En segundo lugar, también respetar el tiempo de la persona en cuando verbaliza su relato. Pensemos que si hay una situación de crisis, una persona puede enlentecer su forma de pensar, ¿cierto? Producto de la crisis, por lo tanto la comunicación verbal puede ser más lenta. Ahí debo respetar justamente ese tiempo, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo hacer también en el caso de que la persona le esté costando verbalizar algún tipo de acción? Lo más importante es permanecer cerca. Y aquí se puede aplicar la técnica, ¿cierto?, del espejo, en donde yo como persona adopto la misma postura que tiene la otra persona, para mostrar, ¿cierto?, conductualmente la cercanía y la empatía. Recordemos, Mauro, ¿sí? Dani. como te comenté en un principio, soy estudiante de psicología. Aquí me
me surgió una duda. Comentas Sí, que es permanecer cerca de la persona en una técnica de espejo. Esto ya ¿Mm? lo había conocido. Mi pregunta es, ¿puedo estar cerca de la persona, eh, aunque sea por redes sociales, como por ejemplo un WhatsApp? Qué buena pregunta haces, Dani. Y la verdad es que sí. Los primeros auxilios psicológicos no solamente se limitan a la cercanía física, sino que también a la cercanía virtual. Por ejemplo, el centro psicosocial, eh, que comentaba Dylan, que es un psicólogo perteneciente al centro, en coordinación con el equipo del centro psicosocial donde está Anita Reyes, quien coordina el centro, y Marcela Cuña, otra psicóloga, ¿cierto?, perteneciente al centro, se van estableciendo diferentes actividades de apoyo a la comunidad, no solamente de forma presencial, sino que también de forma virtual. Es más, en la actualidad, el centro tiene turnos éticos de atención a las personas durante toda la semana, atenciones virtuales. No sé si se encontrará alguno de mis colegas por aquí, quizás ellos pudieran responder en mayor profundidad esas actividades, pero el centro psicosocial presta las intervenciones virtuales. Así que, atendiendo tu pregunta, Dani, sí, se puede promover la escucha activa de una forma virtual, ya sea por medio de un WhatsApp, de una videollamada, ¿cierto? O de una llamada telefónica. Es parte también de un proceso de aplicación de un modelo de primeros auxilios psicológicos. No sé si respondo tu Complementando, pregunta. Sí, Dylan. sí, complementando a la respuesta, como bien decía acá nuestro expositor de hoy, Mauricio Mercado, en el Centro Psicosocial nosotros actualmente estamos trabajando con un dispositivo de apoyo psicosocial. Estamos brindando primeros auxilios psicológicos a personas residentes en Chile mayores de 18 años. Son los únicos dos requisitos: tener residencia actual en Chile y tener 18 años o más. Pueden ser de cualquier lugar del país y se conectan a través de Facebook. Pueden acceder a primeros auxilios psicológicos a través del chat, a través de una llamada telefónica o también a través de videollamada por ese dispositivo. Les invito a estar pendientes de nuestras plataformas digitales, ya que tanto en Instagram como en Facebook están publicando los horarios disponibles para la semana. Por ejemplo, durante esta tarde, lo más probable es que surjan ahí las horas disponibles para la próxima semana. Por ende, tenemos aproximadamente 2 o 4 atenciones por día para que ustedes puedan acceder a ellas. Son completamente voluntarias, confidenciales y gratuitas. De momento, debido a la emergencia que está afectando al país, es una sola atención, es una sesión única, pero por supuesto se ayuda a gestionar la derivación o la interconsulta en el caso de que sea necesario. Además de eso, ahora estamos de forma eh, esporádica, producto de los incendios que están afectando el país. Desde abril en adelante vamos a tener proceso de atención psicológica que puede ser online o puede ser presencial. Nosotros estamos ubicados en Chillán, Chile. Por ende, si alguien es de acá o conoce a alguien de acá, también pueden solicitar atención presencial desde abril en adelante. Muchas gracias. Dylan, ahí para consultar, las atenciones de abril en adelante, a partir de lo que me preguntan en el chat, ¿también son exclusivas para residentes o también pueden ser para personas a nivel internacional? Todas nuestras prestaciones individuales son exclusivamente para residentes en Chile. Ya cualquier persona que tenga residencia en Chile puede acceder. En el caso de primeros auxilios psicológicos, mayores de 18 años, y en el caso de psicoterapia puede ser desde los 6 años en adelante. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ahí complementamos en la respuesta, Dani, no sé si queda alguna duda. No, muchísimas gracias. Por el momento no. Ok. Una pregunta. ¿Sí? Digamos, este programa va de la mano con los programas de salud mental. Sí, pertenece, bueno, a programas de salud mental propios del centro. El Centro Psicosocial es un centro que pertenece a la Universidad del Biobío, ¿ya? Y presta sus servicios a partir justamente de los lineamientos propios de intervención, ya sean de forma individual
clínica individual, también prestaciones a nivel del ámbito de la psicología educativa, social comunitaria y laboral. Solo para Gracias. aclarar, para que acá no interrumpamos a nuestro expositor, yo una vez que finalice la presentación me puedo quedar respondiendo preguntas exclusivas sobre el centro psicosocial, ¿ya? Me disculpo para quienes se acaban de conectar, yo no puedo activar mi cámara por problemas técnicos, pero estoy acá, pertenezco al centro psicosocial, así que una vez que se finalice la presentación, vamos a seguir con preguntas para el expositor y posterior a eso, vamos a hacer preguntas exclusivas sobre el centro. Continuemos. Recordemos también que de lo que habíamos conversado, hay cosas que no se deben hacer cuando estamos aplicando los primeros auxilios psicológicos. Y una de estas sería no mostrarnos empáticos. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, el no respetando el tiempo de la persona. Por ejemplo, si la persona nos está comentando, nos está verbalizando, ¿cierto?, el origen de su crisis, estemos pendientes del reloj. O, por ejemplo, estemos como con la mirada hacia otro lugar, no tengamos contacto ocular con la persona. O mostremos una postura con los brazos cruzados constantemente. Esas acciones justamente limitan lo que es realmente la escucha activa, ¿ya? Y se alejan de lo que uno debería promover. Así que esas pequeñas acciones hay que considerarlas porque pueden afectar la exposición de la evidencia a nivel de la persona. La segunda característica es la reestructuración de la ventilación. Aparece con B larga para mantener el modelo, ¿ya? Pero es con V, por si acaso. ¿Qué debe promover la reestructuración de la ventilación? Lo más importante es guiar a la persona en ejercicios de respiración. Generalmente en una situación de crisis probablemente la persona tenga dificultades para regular su respiración. Pensemos que cuando tenemos mucha tristeza o mucha pena y estamos llorando, a veces en el llanto nos ahogamos y empezamos, ¿cierto? Como que nos cuesta respirar, nos cuesta inhalar y exhalar. Bajo esa característica, hacer unos ejercicios aproximadamente durante unos 10 minutos va a ser importante para que la persona vuelva al equilibrio. Y aquí es muy importante siempre hacer la demostración de cómo hacerlo. Generalmente en esta reestructuración de la ventilación hay 3 aspectos centrales, ¿ya? El inhalar, el exhalar y el mantener el cuerpo, ¿cierto?, sin respirar. Todo esto se hace en 4 tiempos, ¿ya? Entonces le vamos a decir a la persona, por ejemplo, la forma como respiramos modifica nuestras emociones. Cuando botamos el aire nos relajamos más que cuando inspiramos. Entonces, le vamos a decir a la persona que va a tener que inhalar o inspirar en 4 tiempos, luego exhalar en 4 tiempos y finalmente aguantar en 4 tiempos, ¿ya? Antes de volver a repetir los 3 pasos. Una cosa puede ser la instrucción y la demostración, pero para que vaya resultando lo tenemos que hacer en conjunto con la persona. Entonces le vamos a decir, ahora lo hará usted y yo le voy a ir acompañando. Entonces, inhalamos en 4 tiempos, contamos hasta 4. Luego exhalamos en 4 tiempos, nuevamente 1, 2, 3, 4 para exhalar y luego aguantamos en 4 tiempos, ¿ya? Sin inhalar, sin exhalar. Es importante que lo vayamos contando, que lo vayamos haciendo con la demostración. Y le tenemos que además decir a la persona que ojalá lo vaya haciendo diariamente, ¿ya? Por lo menos durante unos 10 minutos, 3 veces al día. Esta técnica de la reestructuración de la ventilación no solamente es importante en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, sino que también es muy importante cuando uno está identificando, por ejemplo, una crisis de pánico, ¿ya? Y uno se está dando cuenta como que la crisis va a aparecer. Entonces, vamos haciendo ese ejercicio. Inhalamos en 4 tiempos, exhalamos en 4 tiempos y aguantamos en 4 tiempos, ¿ya? Mantener esa estructura
no solamente para la aplicación con una otra persona, sino que también con uno mismo. Recordemos que aquí lo que no debemos hacer es no enseñarle a la persona o apresurarla, ¿cierto?, en su proceso de respiración, no, sino que tenemos que acompañarla. Tampoco nunca tenemos que dejarla que la haga sola, ¿cierto?, al principio, porque la instrucción puede no haber sido muy clara desde la expresión profesional, ¿cierto?, o cómo la recibió la persona. Por eso la demostración tiene que estar sí o sí para el correcto ejercicio de la letra B, ya la reestructuración de la ventilación. El tercero es la C, que corresponde Una al... consulta. Sí, Elizabeth, te escuchamos. Disculpe, usted me dijo que esta terapia solamente, bueno, aparte de que sea con el PAES, también puede ser con una crisis de pánico. ¿Hay ¿Mm? otra también que es otra crisis que también se puede hacer aparte de eso, como crisis de ansiedad? Generalmente la ¿Se puede respiración, aplicar? sí, Elizabeth, claro que sí. Vean, pensemos que este tipo de modelo sirve para trabajar en el primer acercamiento a una crisis, ¿ya? Es como para volverla a la homeostasis de la persona, a la regulación. Sin embargo, cuando uno ya tiene identificadas las crisis de ansiedad, de angustia, ¿cierto?, de pánico, un aspecto inicial también para complementar cualquier tipo de intervención tiene que ver con la reestructuración de la ventilación, de la respiración. Pero no es lo único, ¿ya? No podríamos pensar que una persona pudiese, ¿cierto?, resolver la problemática a la base de una crisis de angustia y de ansiedad solamente con el ejercicio de respiración, sino que conllevan también otro tipo de aplicación de técnica y de reestructuración en los propios procesos psicoterapéuticos. Sin Claro, embargo, esto es como inhibir este momento para poder regularlo y así poder trabajar con esta persona. claro, sí es un aspecto complementario, exactamente. Ya. Sí, Gracias. solamente era como una consulta. Aparte, o sea, aparte de la crisis de pánico, si había otra cosa o otra crisis o algo aparte que también se podía utilizar como previo, como un inicio, como hacer el primer contacto. Eso. Claro, claro que sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, es muy importante cuando una persona se somete a bueno, aparece una crisis vivencial por una crisis no normativa, por lo que pasa en nuestro país. El hecho de que se incendie una casa no es algo normativo, es algo no normativo. Entonces, claramente existe una desregulación propia en la persona, así que es una manera o un primer acercamiento de poder abordar la problemática. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Había avanzado sin dar una buena explicación de este punto. En el tercer paso, que corresponde a la letra C, es la categorización de las necesidades. Y esto es muy importante, porque cuando estamos teniendo el rol eh, de, de la persona que está conteniendo, ¿cierto? Es muy importante promover el relato, que cuando estamos escuchando el relato de la persona, poder identificar cuáles son las principales preocupaciones que la persona está diciendo en ese relato. Pensemos que es muy importante la escucha activa, entonces, como estamos escuchando atentamente a la persona, vamos a poder identificar cuáles podrían ser las principales eh, preocupaciones o necesidades que tenga la persona. Pero, si no quedan muy claras, cuáles podrían ser, porque pueden ser muchas, pensemos que en una situación de angustia o de crisis la persona puede verbalizar muchas cosas, podemos hacer algunas preguntas que van a ser más importantes para las especificaciones. Por ejemplo, ¿qué le preocupa en este instante? ¿O qué necesita para resolverlo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y estas preguntas van a ser como preguntas guía, ¿ya? Que van a ayudar a poder identificar más claramente cuáles podrían ser las necesidades. Cuando se logra identificar esta necesidad, aquí se puede ya, nos podemos dar cuenta de cómo la persona puede ir haciendo consciente cuál es la necesidad más importante. Y si son muchas necesidades, por ejemplo, le podemos preguntar, ¿cuál podría ser o cuáles podrían ser las necesidades más urgentes? ¿Qué es lo que primero usted debería resolver? Y en esa simple pregunta, aunque parece sencilla, ¿cierto?
le estamos dando la posibilidad a la persona de que haga un ejercicio bien complejo. ¿Por qué? Porque hay estas necesidades que están surgiendo en ese momento. Pero cuando le preguntamos qué es lo más urgente, estamos haciendo que la persona reorganice sus necesidades. Eso es una función ejecutiva. Está pudiendo planificar y va a tomar una decisión para poder explicitar qué podría ser lo más urgente. Y eso es lo importante de este paso. Cuando hablamos de la categorización de las necesidades, hablamos de que la persona lo tiene que hacer. Claro, nosotros al estar escuchando podemos ir identificando quizás qué podría ser lo más primordial. Pero lo que nosotros pensemos no necesariamente va a ser lo que realmente la persona necesita. Por eso es muy importante que la persona realice esa categorización principal. Claro, nosotros podríamos dar alguna sugerencia, alguna observación, preguntar o profundizar más si la persona, si la necesidad que coloca primero es la que realmente se puede resolver en una primera instancia. Pero esa actividad es de la persona, ¿ya? Nosotros no podemos organizar las necesidades sin, ¿cierto?, considerar el aspecto central que tenga la persona en ese momento. Así que damos el pie, ¿cierto?, para que la persona vaya haciendo ese ejercicio. Eso sería lo ideal. Después vamos a ir viendo qué sucede con los niños, con los adolescentes y con los adultos mayores. Claro, ahí para recordar un poquito lo que conversamos la vez pasada, ¿qué no deberíamos hacer? Justamente no deberíamos nosotros entregar una planificación hecha a partir de lo que nosotros creemos que es la necesidad más importante que la persona debe resolver. El cuarto paso, la letra D de este modelo, es la derivación a redes de apoyo. Y esto es muy importante, que para que la podamos promover, necesitamos saber cuáles son los servicios o las redes que la persona tiene, o cuáles son los servicios o redes que están disponibles en ese momento. Por ejemplo, hacia donde debemos apuntar siempre es a facilitar algún tipo de contacto telefónico, ¿ya? Idealmente con familiares y amigos. En el caso de que la persona no tenga una relación cercana con familiares, buscar sus redes de apoyo de amistad. Pensemos que generalmente es en esos espacios en donde una persona se refugia cuando está viviendo algún tipo de crisis, o incluso una persona que no esté viviendo una crisis compleja como la que está viviendo en nuestro país ahora, ya sea, por ejemplo, no sé, eh, algo más esperable como, no sé, el discutir en una amistad o en una relación de pareja, probablemente la persona va a buscar contención y apoyo, ¿cierto?, en sus redes de amistad o en su familia. Como son a los primeros grupos donde uno accede, es importante también facilitar ese tipo de contacto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no le podemos decir a la persona, oiga, ¿sabe por qué no mejor llama a su mamá o llama a su papá? Porque probablemente quizás la persona tenga una mala relación con ellos, con sus padres, ¿ya? Entonces, mejor es preguntarle, ¿cierto? ¿Le gustaría hablar con algún familiar o con alguno de sus amigos o amigas? Le podemos llamar por teléfono, aquí tenemos un teléfono disponible, le podemos facilitar nuestro teléfono, ¿cierto?, para que llame a alguna persona. O para hacer algún tipo de videollamada, pero que la persona escoja, ¿cierto?, cuál podría ser su red de apoyo, porque no necesariamente la que nosotros le vamos a decir va a ser a la red que la persona podría acudir. A veces hay prejuicios que están tan arraigados en el discurso cotidiano que los verbalizamos, ¿cierto? Sin una intención negativa, ¿ya? Pero sí puede tener una connotación negativa para la persona. Por ejemplo, si le estamos diciendo a una persona que ¿por qué no llama a su padre?, ¿cierto? Y si tiene una mala relación con el padre, ahí nos damos cuenta que eso fue un prejuicio. Asumí erróneamente de que la persona que está enfrente tiene una buena relación paterna, cuando no lo es, ¿ya? Por eso es importante primero que la persona, facilitarle cierto el contacto telefónico, pero que la persona decida quién quiera llamar, quién va a ser justamente su red de apoyo o de contención. También le podemos ir dando sugerencias de cómo poder recibir la ayuda solicitada. En el caso de lo que ocurre acá, no
nuestra región, ¿cierto? Dónde están los albergues, cuáles son las páginas de ayuda de gobierno, de cómo estar entregando, por ejemplo, las viviendas de emergencia en la actualidad, post incendio. Son aspectos que se deben ir conociendo dentro de la localidad para favorecer justamente la derivación a las redes de apoyo. Identificar los servicios a que puede ingresar la persona, por ejemplo, números telefónicos, contactos de WhatsApp, páginas, ¿cierto?, ministeriales, estatales, ¿cierto?, que puedan ser importantes para recibir algún tipo de ayuda. Buscar, ¿cierto?, o preguntarle si su familia sabe, ¿cierto?, promover que la persona le pueda dedicar tiempo a la familia, a las amistades, ver cuáles podrían ser los servicios públicos, entregarle información sobre los albergues. Aquí está el número telefónico dispuesto para el Servicio Nacional de Adultos Mayores, ¿cierto?, que es el SENAMA, que está 24/7, o también el número de contacto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto?, que brindan y que están trabajando para entregar diferentes tipos de servicios. Y el quinto paso, que es la letra E del modelo, corresponde a la psicoeducación. Y la psicoeducación, ¿qué debe promover? Principalmente debe promover que la persona vaya tomando, No sabe qué es lo que dice. ¿sí? Se activó un micrófono por ahí. ¿Qué debe promover? Principalmente 4 aspectos principales, ¿cierto? Que la persona vaya teniendo un contacto emocional. Uy, huele a misma. Aquí llegó mi otra gatita. Que se vaya promoviendo que la persona vaya conociendo sus propias emociones, ¿cierto? Que lo que puede provocar una situación de emergencia o de crisis puede ser choque, irritabilidad, temor, rabia, tristeza como aspecto emocional, o algunas características físicas, como sentir fatiga o cansancio, dolores de cabeza, entre otros. A nivel de pensamiento, si hay enlentecimiento en la forma de pensar, o se puede también presentar una disminución en sus funciones ejecutivas, puede haber confusión, sentimientos de culpa, ¿cierto? Y a nivel interpersonal, si hay retraimiento social, conflictos interpersonales, hacer mención de que pueden haber dificultades de adaptación laboral o a nivel escolar, pensando que acá en nuestro país ya las clases comenzarían el ingreso a los sistemas educativos en aproximadamente 2 semanas. Entonces pueden haber dificultades propias en esa nueva inmersión. Importante verbalizarle a la persona el tiempo en familia, ¿cierto? Que es como un aspecto central para disminuir la sensación de angustia y de ansiedad. También hacerle hincapié de que probablemente en su pasado hayan habido situaciones que hayan sido difíciles, traumáticas, ¿cierto? Y ver que la persona igual ha ido avanzando, y eso es parte de la resiliencia. Entonces, tomar una experiencia difícil pasada como un eje, como un trampolín, ¿cierto? De que hay situaciones que con la resiliencia se pueden ir superando. Se tiene que ir reforzando las actividades positivas que ha ido haciendo. En el caso de nuestro país, ¿cierto?, evitar seguir noticias sobre los incendios, porque eso bombardea justamente a la persona constantemente y la mantiene como una especie de bucle de angustia. También normalizar las emociones, que es esperable que una persona sienta rabia, tristeza, angustia, es parte del propio proceso. Y también verbalizar que como la persona se siente más vulnerable, puede existir una mayor vulnerabilidad o susceptibilidad más bien al consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Y hacer la mención de que no es ahí donde se tiene que buscar refugio, sino que en las redes de apoyo, ya que hay una mayor posibilidad de consumir alcohol y drogas producto de una vivencia traumática o de estar viviendo alguna crisis. Eso como un poquito de resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Conversar un poquito de que las estrategias positivas
frente al estrés, potenciar el descansar durante la noche, idealmente entre 7 u 8 horas, tomar la técnica de respiración, ¿cierto? En 4 tiempos, inhalar 4 tiempos, exhalar 4 tiempos y aguantar 4 tiempos, compartir también con familia y amigos, ¿cierto? O también tiempos en soledad, que son muy importantes. Buscar algún tipo de actividad de relajación, como caminar, dar algún tipo de paseo. Y lo más importante, evitar el consumo de sustancias porque la persona se vuelve más susceptible a dicho consumo. Ahora, con lo que nos convocaba el día de hoy, ¿cómo podemos ir aplicando este modelo ABCDE en la infancia? Y aquí nos vamos a dar cuenta de que hay pequeñas diferencias en esta aplicación, porque tenemos que partir de la base de que los niños y niñas, ¿cierto?, tienen una forma de reaccionar y una forma de pensar distinta a las personas adultas. Por lo tanto, tenemos que recoger cuáles son las necesidades específicas según su edad y según su etapa evolutiva. Por ejemplo, dentro de la escucha activa con niños de 4 o 6 años, probablemente la escucha activa, más que querer conversar, la podemos llevar al plano del dibujar, ¿ya? O de crear cosas. Entonces, en ese proceso, mientras están dibujando o están teniendo alguna técnica de origami, ¿cierto? En ese espacio poder conversar, pero hay una actividad de por medio, porque principalmente la actividad de conexión más con el mundo de la infancia es a través del movimiento, a diferencia de los adultos que lo hacemos más a través de el lenguaje verbal, ¿cierto? En el caso de los niños y niñas, de la infancia en general, es importante promover la actividad, ¿ya? La parte motora no se tiene que ir perdiendo porque es una forma de conexión con ese mundo. Y darnos cuenta también que justamente los niños y niñas tienden a ser más vulnerables a los efectos adversos de una crisis, principalmente porque pueden ser lastimados por su tamaño. Dentro de las historias y de las vivencias de búsqueda de refugio, de salvar su vida, ¿cierto? Habían diferentes personas que, por ejemplo, sus niños, niñas, sus hijos tuvieron que estar dentro de una piscina para que el fuego no los consumiera, ¿cierto? Entonces son aspectos propios de una vivencia traumante para un niño, ¿cierto? Quizás un adulto entendería mejor el resguardo, ¿cierto?, del incendio en la piscina, pero un niño o una niña no. Y son experiencias que ocurrieron, ya personas que tuvieron que correr, ¿cierto?, para salvarse a través y cruzar ríos, ¿cierto? Eso para un adulto, una vivencia traumante, claro, pero para un niño o niña, ¿cierto?, lo es más también porque les cuesta, debido a su forma de pensar, ¿cierto?, tener mayor claridad respecto de lo que está ocurriendo. No se invisibiliza lo que está viviendo, porque la vivencia está, sino que la forma, si lo llevamos como a la perspectiva de pensamiento más lógica causal de lo que está ocurriendo. Entonces, eso se transforma más bien en una vulnerabilidad, y por eso hay que tener más resguardo en cómo poder trabajar, quizás no a través del lenguaje directo, sino que a través del movimiento o de las actividades creativas. Una pregunta. Sí, Dani, escuchemos. Nosotros como adultos, independientemente de como terapeutas, nosotros como adultos, ¿cómo podemos identificar una crisis en un niño? Como tú bien mencionaste, un niño es más difícil de expresar sus emociones porque realmente su cerebro no tiene la capacidad de expresarlas verbalmente hablando. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de crisis en un niño que no puede verbalizar un me siento mal o un estoy triste? Es una muy buena pregunta, Dani. Yo creo que aquí lo importante es que cuando estemos realizando algún tipo de intervención con niños y niñas, principalmente cuando estemos trabajando con la infancia, es muy importante la lectura que nosotros hagamos de sus expresiones faciales.
si nos vamos a una perspectiva más bien teórico y a la vez práctica, ¿cierto? Respecto de la expresión universal de las emociones, vamos a poder tener mayor claridad de poder identificar alegría, tristeza, miedo. Entonces, esos van a ser pequeños acercamientos que van a ser importantes, van a ser esa luz de alerta que vamos a tener como profesionales, ¿cierto? De poder leer lo que le está pasando a un niño y una niña, y a partir de eso, eh, hacer algún tipo de pregunta, hacer algún tipo de juego, preguntar qué cosas, por ejemplo, le producen alegría o qué cosas le están produciendo miedo en la actualidad. Entonces son formas de poder ir acercándonos. Es muy importante hacer la lectura, ¿cierto?, de sus expresiones, porque si bien es cierto, su cerebro, ¿cierto?, está en proceso de maduración, hay aspectos comunicacionales conductuales, sí, que van a ser mucho más fácil de que los podamos interpretar como adultos, ¿ya? Eh, el mundo de la infancia es, yo creo que es más complejo que el de un adulto, porque a veces el acercamiento es difícil. Por ejemplo, en una situación que tuve que trabajar con un niño que había tenido una evidencia de abuso, fue difícil poder generar algún tipo de acercamiento porque había una diferencia significativa en la estatura, entonces me veía como una persona más grande, había una experiencia a la base de abuso, entonces una transmisión, ¿cierto? Un traspaso de su vivencia, en este caso a mi figura como terapeuta, y comenzó a llorar, lloró, con mucha angustia durante aproximadamente unos 20 minutos. Estábamos acompañados, ¿cierto?, de su entorno, pero aún así estaba toda esa experiencia muy viva. Y una de las actividades que realicé para generar un acercamiento con él fue tirarme de guata en el suelo. em, y habían algunos papeles, lápices y unos juguetes, y acompañándolo en todo momento, ¿cierto? Quedándome junto con él y con las personas que lo cuidaban, comencé a dibujar. Comencé a dibujar, eh, y cuando ya este niño comenzó a calmarse, se acercó a mí, estábamos a una distancia igual muy próxima, y con sus ojos llenos de lágrimas y con una voz muy temblorosa me dijo: tío, y yo también sé dibujar. Y ahí comenzamos justamente a interactuar de una forma más cercana, pero primero estaba su espacio de, de expresión, de dolor, ¿cierto? Del llanto, de todo lo que estaba vivenciando, para después comenzar en un trabajo más de intervención. Pero viendo un poco más e intentando responder tu pregunta, creo que lo más importante aquí es hacer esa lectura, ¿cierto? De cómo está la persona, enfrente en este caso un niño, una niña, y comenzar a trabajar desde lo que me permite en ese momento hacer. La lectura de sus expresiones va a ser fundamental, ¿cierto? Y el respeto de sus emociones va a ser fundamental para un proceso de trabajo a posterior. No sé si Gracias, respondo a tu pregunta, Dani. ¿Sí? gracias, muy amable. Ok. Eh, También aquí Camila dice, también a través de los padres, cuando tienen miedo a la separación y están aferrados a los padres. También es a través pueden presentar irritabilidad. Exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces aquí, muy importante para el trabajo en infancia, desarrollar el ojo clínico, ¿cierto? Y saber observar. Y cuando sabemos observar, también es muy importante saber escuchar. La escucha activa no se nos puede perder de foco en ningún momento. ¿Por qué? Porque a través de la observación y del saber escuchar, vamos a lograr conectar con esa infancia.
particular que queremos abordar. Entonces, observar y escuchar es lo central para poder conectar con niños, con la niñez en sí, ¿ya? Aquí viene un poquito, son aquellos aspectos centrales que son importantes de identificar, y un poco también apunta la pregunta que hacía el colega, ¿cierto? ¿Qué puede ser útil que sepamos para poder identificar cuando los niños y niñas necesitan primeros auxilios psicológicos? Por ejemplo, darnos cuenta de que existe algún niño o niña, ¿cierto?, que esté llorando mucho, que se inquieten y entren en pánico de una forma rápida o abrupta, o que cambien muy rápido sus emociones, y que estén jugando, por ejemplo, y luego irrumpan en llanto y estén sufriendo algún tipo de crisis de ansiedad o angustia. Ese cambio en sus emociones ya me está dando luces de que probablemente necesite algún grado de intervención con estos primeros auxilios psicológicos. También si constantemente está verbalizando de que tiene síntomas físicos de no sentirse bien, que se toque mucho la guatita o que verbalice que me duele la guatita, ¿cierto? Van a ser aspectos muy importantes. O se escondan o huyan de otras personas que estén buscando, ¿cierto?, un refugio, que puede ser detrás de una silla, debajo de una mesa, que se coloque en la mochila, en el pecho, en el abdomen, ¿cierto? Porque son formas de protección, ¿ya? O que se le haga alguna pregunta y no respondan, y si después viene algún amigo, una amiga, un niño, ¿cierto?, de la misma edad, tampoco le responda a una persona de su mismo grupo de pares. Esos son aspectos que se tienen que ir visualizando. También si parecen confundidos o desorientados, ¿cierto? Cuando se les hace una pregunta o cuando se les pide que realicen algún tipo de actividad y no la pueden completar, o que se aferren continuamente a sus cuidadores o sus vidas significativas, como mencionaba aquí una colega delante a través del chat. O si de forma directa expresan algún tipo de agresión, ya sea hacia sí mismos, que se hagan daño, que sean agresivos con otras personas, o que sean también agresivos contra animales, ciertas mascotas, objetos o propiedad de otra persona. ¿Ya? Van a ser aspectos que van a ser centrales para poder aplicar los primeros auxilios psicológicos. También hay una división hacia niñas y adolescentes mujeres, ¿cierto?, cuando son víctimas de acoso. Que exista una situación de emergencia o de crisis, en este caso, como son los incendios forestales en nuestro país, no está exento de que las niñas y las adolescentes puedan sufrir acoso, ya sea que hayan estado siendo víctimas antes de los procesos de incendio, o que incluso si están en algún albergue o en algún hogar temporal, dentro de ese hogar tengan algún tipo de experiencia de abuso por parte de otras personas, ¿ya? Así que también es importante poder trabajar desde la atención centrada en la niña y en la adolescente. Y esto es muy importante porque se tiene que ir valorando la experiencia de la persona, ¿ya? Haciendo hincapié en la niña o en la adolescente de que les vamos a creer, partimos de la base de la creencia, ¿cierto? Y de que no vamos a juzgar sus experiencias porque ya tienen la experiencia de la crisis del incendio, por ejemplo, de la pérdida de sus viviendas en sí, y además le estamos sumando una experiencia de abuso, ¿ya? Entonces tenemos que partir de la creencia y también de hacer o de reconocer y de valorar la experiencia de que lo está comentando, de lo que lo está expresando, ¿ya? En segundo lugar,
es muy importante también el empoderamiento hacia la niña y la adolescente, ¿ya? En donde la persona que está interviniendo tiene que dejar al centro, ¿cierto? Y hacer sentir a la persona que está contando la experiencia como algo importante, ¿cierto? Desde el reconocimiento de la experiencia y también haciéndole mención de que ella es la persona que controla, ¿cierto?, su cuerpo, su mente, sus emociones, y que tiene toda la libertad de poder expresar lo que le está ocurriendo, lo está vivenciando. También enfatizar las experiencias propias de la persona, ¿cierto? Y así, aquí es importante que el profesional o la profesional se enfoque principalmente en las fortalezas, ¿cierto?, que puedan ayudar a construir y a reconocer la resiliencia en las niñas y en las adolescentes como un eje central, ¿cierto?, de empoderamiento para que pueda seguir buscando ayuda, o para que pueda, ¿cierto?, solicitar salir del lugar en el que está recibiendo la experiencia en la que está ocurriendo más bien la experiencia de abuso, ¿cierto? Valorar la relación de apoyo, ¿cierto? Agradeciendo, por ejemplo, la confianza que esta niña o adolescente depositó en la persona que recogió la información, ¿cierto? Quien estuvo ahí aplicando la escucha activa, y hablar que ese vínculo es una oportunidad para construir una conexión de confianza, de empatizar y sobre todo de hacer las derivaciones correspondientes para poner en protección a la persona víctima de abuso. A partir de eso se recoge el papel de la relación entre la profesional y la niña o adolescente afectada, ¿cierto? Haciendo hincapié en que muchas veces el contexto tiene normalizada, por ejemplo, la aceptación de la violencia o el machismo en sí, y es importante que se le haga ver de que eso no, por muy aceptado que esté en su contexto cultural, esas son experiencias que se tienen que evidenciar, verbalizar, visibilizar, ¿cierto? Y se tienen que modificar, ¿ya? Así que es importante también hacer ver que esas experiencias de abuso no son normativas. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los servicios centrados en la persona? Así que tiene que tener conocimiento, por ejemplo, de las líneas telefónicas de ayuda, de las derivaciones en los centros de salud, ¿cierto? O en cualquier tipo de organización que esté presente para apoyar a las personas, niñas y adolescentes víctimas de abuso. Aquí es importante porque una intervención de primeros auxilios psicológicos no va a resolver una experiencia, ya sea de abuso o de cualquier otro tipo. Por eso es importante darnos cuenta de que, primero que todo, recordemos que tenemos que observar, ¿cierto? Escuchar. Y esta observación y esta escucha me va a poder ayudar a entender y atender la necesidad de la otra persona. Cuando se comienza a aplicar un primer auxilio psicológico y aparece la experiencia de abuso, primero, tenemos que darnos cuenta de que hay una niña o adolescente con necesidad de ser contenida, ¿cierto? De poder contar la historia. En segundo lugar, tenemos que realizar el contacto, ¿cierto? Mediante la escucha activa. Estar totalmente atentos y atentas de lo que la persona nos está relatando. En tercer lugar, tenemos que analizar las dimensiones del problema, ¿cierto? Cómo podemos categorizarlas y ordenarlas. ¿Para qué? Para poder iniciar los pasos concretos o la derivación a las redes de apoyo, y a partir de eso verificar si puede existir o no un progreso. El punto 5 es muy importante. ¿Por qué? Se los digo al tiro. Cuando podemos verificar si va a haber algún tipo de progreso o no, vamos a ver si la niña o adolescente se puede ir sintiendo aliviada. Si la persona dice que se siente aliviada porque recibió la ayuda, se cierra el proceso de primer auxilio psicológico. Pero si la niña o adolescente dice que no se siente aliviada, es decir, que todavía están ocurriendo cosas, que no ha podido salir del entorno, ¿cierto?, que ha tenido dificultades para poder recibir la ayuda correspondiente, uno se devuelve al punto 5 a verificar el progreso. No da por cerrado el proceso.
Y ahí ya se deja de hacer una intervención por primer auxilio psicológico y ya se comienza a trabajar de una intervención ya sea en crisis de abuso, y ahí se transforma en una relación terapéutica, ya cambia, ya no es un primer auxilio psicológico como una intervención que ocurre una sola vez, sino que se tiene que traspasar a un proceso recurrente. Entonces, los primeros auxilios psicológicos se dan en una sola oportunidad y se tiene que cerrar el proceso, es decir, se tiene que llegar al punto 7. En caso de que no se pueda cerrar el proceso, ya deja de ser un primer auxilio psicológico y pasa a ser un proceso de intervención psicológico, psicolaboral, psicojudicial, psicosocial en sí, ¿ya? Eso es muy importante. Si se puede cerrar, termina el primer auxilio psicológico. Si no se puede cerrar, se transforma a otro proceso de intervención. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener la persona que presta el servicio de primer auxilio psicológico? Son un poco las habilidades que les preguntaba al principio, cuando ustedes escribían ahí en Menti. Ojalá, ¿cierto?, tener la escucha activa constantemente, mostrar amabilidad y respeto. Importantísimo promover la autonomía, por eso es importante que la persona pueda categorizar sus necesidades, respetar la etapa evolutiva en la que se encuentra una persona. No le vamos a hablar con un lenguaje técnico a niños o adultos mayores, por ejemplo, ¿ya? Mostrar constantemente interés, hacer que la persona se sienta segura en su relato, es decir, mostrar, ser confidenciales y respetar la confidencialidad también de lo verbalizado, ¿cierto? Y tener información actualizada, eso es lo más importante también, porque si vamos a hacer alguna derivación a una red de apoyo, tenemos que saber hacia dónde, hacia quién tiene que llamar, hacia dónde tiene que dirigirse. Y nos queda ya lo penúltimo, con los adultos mayores. Ahora, ¿cómo se lleva el modelo ABCDE a las personas adultas mayores? Aquí tenemos que darnos cuenta de que cuando uno vive una crisis, como hemos conversado durante el día de hoy la tarde, una persona puede tener dificultades en planificar, se puede desorientar, ¿cierto? Y en una persona adulto mayor, esto se potencia un poquito, porque, dada la etapa evolutiva, van a haber también otras crisis, y otras crisis propias del envejecimiento, ¿ya? Por ejemplo, una persona adulto mayor puede presentar diagnósticos como, no sé, hipertensión, demencia por enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Enfermedad de Parkinson, diabetes, ¿ya? Van a haber otras patologías, ¿cierto? Que van a estar interactuando con la crisis vivencial, en este caso con los incendios que estamos viviendo. Entonces, va a estar la crisis emergente más el propio deterioro del cuerpo, ¿ya? Y eso puede hacer que un adulto mayor tenga una sobrereacción a los acontecimientos. Y esta sobrereacción, ¿cómo se va a vivir? Principalmente porque va a rememorar o va a comenzar a recordar experiencias traumáticas. Y aquí puede haber como una especie de salto temporal, por decirlo de alguna forma. Porque puede traer a presente experiencias traumáticas pasadas, ¿cierto? Que hayan sido muy difíciles y que quizás nunca resolvió, y que ahora con esta presencia nueva de algo emergente, estas experiencias resurjan, ¿ya? Y esto se complejiza un poquito más si además la persona adulta mayor tiene algún grado de limitación, por ejemplo, limitación en el desplazamiento, ¿ya? O alguna limitación en la comunicación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso va a dificultar un poquito la implementación de los primeros auxilios psicológicos, además con la significancia de que la persona puede presentar angustia, impotencia, desesperanza, aislamiento, lo mismo que podría presentar un niño, como lo veíamos antes, pero ahora se mezcla con la propia experiencia de vida
y las características del ciclo vital que ya tiene mayor presencia de deterioro. Aquí es importante a la persona adulta mayor siempre darle tiempo de que comente lo que está viviendo. Cuando partíamos con el modelo A, B, C, D, E, el primero de ellos es la escucha activa, ¿cierto? Y que un aspecto muy, muy importante es estar ahí para que la persona pueda comunicarse. Y en una persona adulta mayor probablemente tenga un mayor enlentecimiento en la expresión del lenguaje. Entonces, hay que darle tiempo, no apresurarle en cómo se está expresando. En algunas ocasiones puede repetir lo verbalizado o puede contar varias veces la historia, y es importante ahí que no le interrumpamos, no le vayamos a decir a la persona, oiga, usted ya me contó esto. No, le escuchamos, ¿ya? Porque probablemente la persona cuando me lo esté contando me lo va a contar con la misma, quizás con el mismo ímpetu, ¿cierto? Que me lo estaba contando como si fuera la primera vez. Claro, yo dejo registro de la repetición de la historia, pero no interrumpimos a la persona, ¿ya? Otro aspecto importante que tiene que ver con la persona que está ahí actuando como terapeuta es hablar pausado, ya hablar un poquito más lento para favorecer la comprensión de la persona adulta mayor. También hacerle ver a la persona adulta mayor que puede expresar la tristeza, ¿ya? Puede costar más con adultos mayores hombres, ¿ya? Que por todo un tema quizás de machismo con el que estuvo en su crianza, les va a costar expresar la pena o llorar. Entonces tenemos que hacerle ver de que eso es algo que tiene que vivir, que cualquier persona puede llorar o puede sentir tristeza, ¿ya? O también puede pasar que la persona no sea consciente de lo sucedido y cuando estemos conversando la persona tenga como una especie de bloqueo emocional o esté en algún shock, como una especie de trauma inicial y no sea consciente de lo que está vivenciando. Si eso ocurre, tampoco le podemos hacer ver y le tengamos que decir al adulto mayor, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que se quemó su casa? ¿Ya? Eso no, porque la persona está en ese momento tratando de reorganizar su experiencia. Así que ahí tenemos que acompañar, pero no ser directivo para que la persona recuerde, ¿cierto? Sino que dar el espacio para que su propio cerebro vaya procesando lo vivenciado. Y esto es lo último que se los voy a contar brevemente para no robarles más de su tiempo. Cuando ya nos damos cuenta de que una persona tiene una vivencia más compleja y que no se puede trabajar solamente con primeros auxilios psicológicos, uno de los modelos a trabajar en una intervención en crisis es el modelo ABC. Y este modelo principalmente sirve para poder identificar tres cosas. Lo primero es el tipo de evento, lo que se categoriza como A. Por ejemplo, saber qué llevó a que la persona tuviera una crisis. Por ejemplo, un desastre natural, ¿ya? El segundo aspecto, que es la B, sería la capacidad de adaptación. Por ejemplo, ¿qué conexión tiene la persona con la realidad? Si se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, o si está evitando el suceso, o si realmente no lo está evitando, sino que no dimensiona lo ocurrido, ¿ya? Entonces, ahí vemos un poquito cómo está el grado de adaptación con la realidad, ¿ya? El punto C es la interpretación de la situación. Por ejemplo, el paradigma que tenga la persona. Nos damos cuenta que a veces una persona puede tener un punto de vista religioso. Entonces, puede decir, Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿ya? Y deja la responsabilidad en algo externo, divino.
no siendo consciente de lo que pasó, de lo que perdió. Y eso también muestra un poquito cómo va a ser su cercanía para poder considerar lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, lo que ocurre a veces que no debería pasar. No sé, una persona tuvo la muerte de un hijo, ¿ya? Normativamente sería primero la muerte de los padres, ¿cierto? No la muerte de los hijos. Y a veces un comentario puede ser que una persona diga, pero no te preocupes, ahora tienes un angelito en el cielo. Y la verdad es que eso no se debería decir, porque con ese tipo de comentario lo que estamos haciendo es invalidando todo el duelo propio de la pérdida o de la muerte, ¿ya? Por eso aquí el punto 6 aquí en el modelo es muy importante, porque al tener una interpretación de la situación, me muestra un poquito cuál es la forma que la persona tiene de interactuar con lo cotidiano, qué respuesta le va dando a las experiencias que va teniendo. Y al modelo ABC se le agrega una X, ¿ya? Y esto es muy importante porque esta X me sirve para identificar cuál es el tipo de crisis. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro país hayan incendios, últimamente son más comunes, pero no son normativos, ¿ya? Es una experiencia no normativa. Entonces, esta X me sirve para identificar si la crisis que está viviendo la persona es una crisis, por ejemplo, normativa o no normativa. ¿Es una crisis individual o es una crisis familiar o es una crisis natural, ¿ya? Del ambiente me refiero. Entonces me sirve para ordenar en la crisis que esté viviendo. Entonces, tomo primero el tipo de evento, la capacidad de adaptación de la persona, la interpretación que la persona hace de la situación y finalmente identifico cuál podría ser la crisis que la persona está teniendo. Y bueno, ahí quedaría la presentación, ahí me quedaría las referencias que esta presentación se las voy a compartir. Si quieren me pueden escribir a mi correo personal, que se los deje en el chat, o también se las puedo hacer llegar a Dylan para que las pueda compartir con ustedes. Agradecemos y felicitamos la claridad y precisión con que Mauricio Mercado Aravena ha brindado esta valiosa capacitación sobre primeros auxilios psicológicos. A continuación, invitamos a toda la comunidad que nos acompaña hoy para que puedan hacer sus preguntas y o comentarios finales. Para esto lo pueden hacer a través del chat de Zoom o también lo pueden hacer por micrófono. Si desean hablar por micrófono, pueden levantar su mano a través de Zoom y esperar su turno de habla. A través del chat nos llegan palabras de agradecimiento. Muchas gracias, profesor, por la presentación, nos dice Joaquín. Paola también dice mil gracias. Envían por ahí algunos correos electrónicos, nos dicen muchas gracias por la ponencia. Y otras palabras más de agradecimiento. Por acá Claudia Peña Muñoz nos escribe una consulta. Esta clase se enviará por correo, quedará guardada. Les comento a todos y todas que esta ponencia, esta presentación, fue grabada a través de Zoom y la grabación va a estar disponible en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Los voy a dejar acá en el chat también en unos minutitos. Le vamos a dar la palabra a Jennifer Alfaro, para que pueda encender su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, mi pregunta es con respecto a la aplicación de primeros auxilios psicológicos a niños y niñas, pero a través, no sé, de videollamada, por ejemplo. Me surge la duda de cómo quizás generar como el primer contacto con los niños, las niñas, quizás a través de algún tipo de dinámica como para generar confianza. Esa es como la duda que me surgió. Sí, es una muy buena pregunta, Jennifer. Y creo que para hacer el primer contacto en una atención de primeros auxilios psicológicos es siempre tener preparada como un set de páginas que nos pudiesen ayudar, ¿cierto?, para poder interactuar.
por ejemplo, podríamos previamente elaborar un quiz a través, uy, se me olvidó esta página ahora. Me acordaré en un ratito más y la escribiré en el chat. Pero tener preparada una forma de trabajo, o por ejemplo también ocupar Menti, como lo ocupamos ahora. O hay una página que se llama Padlet, ¿ya? Sí, Felipe que dice Kahoot, esa es. Muchas gracias Felipe. Eso sirve Kahoot sirve para hacer quiz, preguntas de verdadero y falso. Es una forma de interacción inicial. Y otra que se llama Padlet es como una especie de muro donde se pueden colocar fotos, se puede escribir cosas, se pueden colocar imágenes. Entonces, una forma de acercamiento para poder escuchar activamente a un niño o una niña, podríamos decirle, mira, aquí te voy a mostrar Padlet y tú puedes colocar un dibujo animado que más te guste, por ejemplo. Y ahí voy a enganchar desde lo que le gusta. Y desde ahí puedo comenzar a trabajar. Porque probablemente si yo quiero estar ahí, le voy a decir, cuéntame qué te pasó por X situación, probablemente no me diga nada. ¿Ya? Entonces, y ojalá tratar de buscar intereses y plataformas interactivas como un primer acercamiento para después poder profundizar. Eso a nivel virtual, ¿cierto? Pero a nivel, en la- a nivel de una experiencia en terreno ya sería distinto porque ya va a haber interacción y va a haber otro tipo de lectura. Pero virtualmente, utilización por ejemplo, esas páginas sería muy útil. No sé si respondo a tu pregunta, Jennifer. Sí, súper, muchas gracias. Y no sé si puedo hacer otra pregunta también. Sí, aprovechen. Ya. Por ejemplo, igual con respecto a los niños y niñas. Posterior a la aplicación de los primeros auxilios, se recomienda quizás también cómo entregarle algún tipo, no sé, de tips o algo por el estilo a al papá, a la mamá, a los cuidadores. Sí, sí. Eso justamente lo vimos en la presentación anterior. Te la voy a hacer. Escríbeme un correo, Jennifer, para poder enviarte la presentación y también y todas las referencias para poder profundizar en cómo armar, por ejemplo, eh, eh, dípticos o trípticos que les podamos entregar a los padres. Pero sí, se pueden hacer tips y recomendaciones de observación en casa y lo más importante es que dentro de esas mismas recomendaciones hacer hincapié de si alguna situación o existe algún tipo de alteración emocional, hacer la búsqueda de una derivación, ¿ya? O si tú también en tu rol profesional visualizas que algo no está expresando de una forma apropiada, ¿cierto? Elaborar la derivación para la intervención. Eso, cuando la persona no se siente o no se expresa en un equilibrio, también es importante hacer una recomendación para una intervención que ya esté enfocada en un proceso terapéutico y que se aleje de los primeros auxilios psicológicos. Ya, súper, muchas gracias. De nada. Agradecemos a Jennifer por las preguntas y a Mauricio por las respuestas. Vamos a dar el turno a Diana, que tiene su mano levantada. Hola Mauricio, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta va un poco más como, estando en una situación de emergencia, ¿cómo reconoces como profesional los límites de una intervención de este tipo? O sea, cuando dices, creo que voy a hacer más daño involucrándome que haciéndolo, no sé. Sí, bueno, es una muy buena pregunta, Diana, y también muy difícil de responder. ¿Por qué lo digo? Hay situaciones que van a trastocar experiencias personales. ¿Ya? Y creo que también ahí es muy importante que uno como terapeuta, y más que como terapeuta, que como persona, pueda identificar
en qué puede ayudar o en qué cosas no pudiese ayudar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, te voy a hablar de algo personal. El año 2019 se incendió la casa de mi madre. Y claro, cuando empezó a pasar todo esto, a mí, a Mauricio Mercado, me inundé de emociones, dije, chuta, ¿qué puedo hacer? Yo como persona quizás no voy a poder hacer nada, pero después estaba mi rol de psicólogo, y dije, ¿cómo compatibilizo dos personalidades en un solo cuerpo? Y claro, y es difícil porque están ahí viviendo las propias emociones, pero llega un punto donde tú dices, claro, esto me pertenece, esto es mi propia vivencia, esto se me dificulta, pero quizás puedo ayudar por este otro lado, ¿ya? Yo creo que ahí lo más importante para poder realizar una intervención o una contención desde la labor profesional y desde la labor humana es primero que todo identificar hasta dónde puedo llegar. Si me doy cuenta de que tengo muchas ganas de ayudar, pero me está afectando más la ansiedad de ayudar que el ayudar en sí, me doy cuenta que quizás tengo que buscar otro camino y no exponerme, porque tampoco sería algo beneficioso, ¿cierto? El desbordarme en un proceso de ayuda o de intervención. No quiere decir que estemos como robots, todo automatizado y autómatas, trabajando, sino que identificar muy bien cuál es el límite que puedo hacer y qué es lo que no. Yo creo que ahí es lo más importante, Diana. Ok, Mauricio. Pues muchas gracias, gracias por la respuesta y por el tema sobre todo ahora. Gracias a ti por participar. Agradecemos también entonces a Diana. Aprovecho de mencionar que en el chat se han sumado muchos comentarios también de agradecimiento y de felicidades para Mauricio. A continuación va a ser el turno de Dani, que tiene su mano levantada. Listo, perdón. Tenía mi micrófono desactivado. Primero que nada, Mauricio, agradecer tu tiempo, tu ponencia, muy interesante para un servidor. Mi pregunta es, tú comentaste que poner mucha atención en la repetición verbal de un adulto mayor. En este caso, si nosotros ya identificamos que es repetitiva la situación del adulto mayor, ¿podemos dar la misma solución que ya dimos anteriormente, sabiendo que ya la dimos? Qué buena pregunta. Sí, se verbaliza una recomendación y la persona tiene la repetición, ¿cierto?, de la idea y no hay mayor comprensión de lo que expresamos, sí debemos volverla a repetir. Eso es lo más importante. Por eso hacía mención de hablar pausado, ¿ya? En ese hablar pausado nos vamos dando cuenta si realmente hay un acercamiento hacia la comprensión desde la persona que nos está escuchando, esta persona adulta mayor. En el caso de que esto no ocurra y de que esté solicitando, por ejemplo, la entrega de información nuevamente, tenemos que buscar una red de apoyo cercana, donde podamos darle instrucción. Porque si la persona, por ejemplo, repite su discurso en 4 oportunidades, también podría repetir la recomendación en 4 oportunidades, mi labor de terapeuta. Pero si me estoy dando cuenta de ese indicador, de la repetición que vendría siendo lo visible, lo que está por debajito es alguna alteración en su funcionamiento cognitivo, ¿ya? Entonces, ahí se agrava un poquito la situación y nos podríamos estar dando cuenta de que probablemente hayan dificultades en su autonomía para poder decidir o en su autonomía para poder ejecutar, ¿ya? Y bajo esa característica sería importante buscar una red de apoyo, ¿ya? Otra persona adulta que pueda recibir la recomendación, familia, y como son primeros auxilios psicológicos, y uno también busca, en la letra D, ¿cierto?, la derivación en las redes de apoyo, busca cuál podría ser ese espacio de contención, trabajar con ese grupo pequeño, ¿cierto?, en donde se pueda entregar la recomendación. Porque si eso está pasando, también tendríamos que tener un protocolo de derivación.
en el caso de que no se esté tratando justamente esa condición en la expresión de su pensamiento y de su lenguaje, ¿ya? Así que podría haber quizás otra alteración a la base, ¿ya? Como algún inicio, por ejemplo, de demencia o de deterioro cognitivo producto de la edad. Y una preguntita más, con referente también a la pregunta que hizo Jennifer, ¿nosotros podemos intervenir en primeros auxilios psicológicos como familiares? En este caso, no sé, con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestro sobrino. Uy, qué buena pregunta. La verdad es que los primeros auxilios psicológicos no son una intervención psicológica en sí, directamente. Ya no hay un proceso de psicodiagnóstico y de psicoterapia, que sería lo que no se podría realizar. En este caso, si estamos frente a una situación de emergencia y nadie más maneja esa información para poder aplicarla, claro, podemos hacer una aplicación de intervención rápida, pero no podemos hacer un proceso de psicodiagnóstico y psicoterapia. Ahí queda vetada por nuestra formación, ¿cierto? Pero bajo una situación de emergencia y de crisis, claro. Y ojalá también buscar apoyo entre quienes sepan para que puedan colaborar en ese aspecto, ¿ya? Si nos vamos a una situación de emergencia extrema, claro que sí. Proceso de intervención de psicodiagnóstico y psicoterapia, no. Ahí vendría ya a la derivación correspondiente. Ok, gracias. ¿Ya? Agradecemos a Dani por su pregunta, a Mauricio también por sus respuestas. Vamos a dar un último espacio para que alguien más pueda hacer alguna pregunta o compartir algún comentario. Puede hacerlo ya sea por micrófono o también por el chat de Zoom. Aprovecho de recordarles también que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Cepsico VD. Yo acabo de escribirlo también por chat porque ahí se va a publicar la grabación de esta capacitación. También Mauricio señalaba algo importante. Esta es la segunda jornada de una capacitación previa en donde también se había abordado en mayor profundidad el modelo ABCDE de los primeros auxilios psicológicos. Esta grabación ya está disponible, así que si desean visualizarla la pueden encontrar ahí también. También tenemos horas disponibles para PAP, primer auxilio psicológico. Los cupos se están brindando todas las semanas y ustedes tienen que estar revisando en nuestras plataformas digitales los horarios disponibles. Y recordar que desde abril en adelante tenemos psicoterapia breve, 12 sesiones aproximadamente, completamente gratuita, puede ser presencial, estamos ubicados a un costado del Hospital de Chillán, en Chile, o también puede ser online, cualquier persona que sea residente en Chile y que tenga 6 años o más. Vemos por ahí a la Zelda que se acaba de unir también en la camarita. De momento creo que no hay más preguntas ni comentarios, así que les vamos a agradecer nuevamente a Mauricio. Les vamos a felicitar también por el gran trabajo que nos ha realizado hoy día, que nos brinda estos conocimientos también sobre primer auxilio psicológico, que son tan necesarios para poder ser un aporte real, un aporte concreto en estas situaciones de emergencia, a las cuales lamentablemente nos hemos estado viendo enfrentados como país, y también a otros contextos de terremoto y otras situaciones que han ido ocurriendo a nivel local y a nivel internacional también. Ya para ir finalizando, les vamos a invitar a participar de la fotografía oficial de esta capacitación, y para eso les vamos a invitar a todos y todas quienes puedan que enciendan sus camaritas para que hagamos la última fotito antes de despedirnos. Así que cordialmente invitados e invitadas. Vemos por ahí que Carmen Ramírez ha tenido su camarita activada toda la presentación, la saludamos cordialmente. Marioli, Isaac, María, vemos ahí algunas personas, a Felipe Coronado, Diana, vemos ahí a otras personitas con algunos nombres, dicen Club Deportivo, Claudia Peña Muñoz, Jacqueline Andrea, Jessie se acaba también de conectar, encender su camarita, súper bien. Vamos a esperar 3 segunditos más para que hagamos la fotografía. Ana María, Camila García también, Luisa Castro. Por acá Jennifer nos dice, tengo problema con mi cámara. No se preocupen, yo igual estuve con problemas para la presentación, por eso no me pude mantener activo, pero ahora por lo menos para la fotografía creo que estamos bien. Vamos entonces a la cuenta de 3 para la fotografía. 1,
2, 3. Súper bien, vemos ahí que Mauricio está con Zelda también ahí en las fotografías. Se acaba de unir otra persona más. Vamos a repetir otra más con el otro lado. 1, 2, 3. Estamos listos y listas. Muchas gracias a todos y todas por su participación, su asistencia hoy día. Recuerden seguirnos en plataformas digitales. Van a encontrar la grabación de esta capacitación en unos minutos más y la de la primera sesión ya está disponible para que la puedan visualizar y poder ver en mayor profundidad esta información relevante sobre primeros auxilios psicológicos. A Mauricio Mercado Aravena, una vez más, le agradecemos, le damos un aplauso virtual por su presentación. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos y todas por participar y muchas gracias a CEPSICO por la posibilidad nuevamente de participar con ustedes. ¿Ya? Nos vemos. Que les vaya bonito. Chao, que estén muy bien. Saluda a Zelda también ahí que se está despidiendo. Chao, que tengan una buena tarde.